Bien, jóvenes, buenos días con todos. Vamos a terminar nuestro cuestionario de filosofía, ya que tenemos este tiempo. Si usted tiene dudas, preguntas sobre cualquier cuestionario, avíseme, por favor. Nos hemos quedado, ayúdeme, Anthony, en qué parte nos quedamos exactamente del cuestionario para arrancar desde ahí. Ya le veo, Lisa. Espere que te me abra el archivo, por favor. Claro, claro que sí. Vamos viendo. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué fue lo último que revisamos para arrancar desde ese punto? No hemos hecho nada. Nada, Dios mío, qué tristeza. No hemos hecho nada, dice. Entonces, ¿qué les pongo en la evaluación si no hemos hecho nada? Jesús, María y José. Vamos a comenzar entonces el cuestionario, porque si no me dicen no hemos hecho nada, dicen. Vamos con el cuestionario. A ver, vamos rápidamente antes de que se nos vaya el tiempo. Defina y diferencie paradoja y falacia. ¿Qué es una paradoja y qué es una falacia? Vamos definiendo así rápidamente. Falacia. ¿Qué es una falacia? La falacia es un error, o sea, una mentira. Ya. Una falacia es un error, un error de razonamiento, cuando nosotros generamos un razonamiento de manera incorrecta. Y la paradoja ¿qué es una paradoja? Una contradicción. Una contradicción, pero esa contradicción no necesariamente es mentira, sino principalmente trata de generar un criterio explicativo, sobre todo. No se olvide la paradoja de Einstein en el tiempo, para tratar de explicar la relatividad del tiempo. Paradoja, entonces, es contrario a la opinión. En sentido propio, una paradoja es lo contrario a la opinión común. Y una falacia es directamente un error en el razonamiento, una mentira. Pero no se olvide esto, error en el razonamiento. ¿Alguna pregunta sobre paradoja y falacia? Vamos entonces, ponga un ejemplo de 3 falacias no formales. Vamos a poner sobre las siguientes falacias. Generalización apresurada. Falacia de generalización apresurada. No se olvide, si lo que vamos completando aquí, usted vaya ya teniéndolo. Lo que no, vaya usted complementando, acabando. Son elementos que nosotros ya hemos revisado en clase. Entonces, la idea es que usted ya tenga sus cuestionarios, sino cómo dar la evaluación. Ya la idea era que traiga preguntas, pero bueno, de todos modos vamos rápido con esto. Falacia relativista. Si en la siguiente hora, de historia también usted tiene preguntas sobre cualquiera de las 3 materias, traiga las preguntas, porque usted tiene que hacer el cuestionario. Le envié ese tiempo para que usted pueda realizarlo. Falacia de ambigüedad. Para que tengamos algunas. Hemos visto algunas falacias, pero vamos a tomar estas para hacer nuestro ejemplo aquí en la clase. Un ejemplo de falacia de generalización apresurada. ¿Cómo ejemplificarían? ¿Qué es la falacia de generalización apresurada? Y podemos ahí poner un ejemplo. ¿Cómo definimos falacia de generalización apresurada? A ver. Consiste en realizar una conclusión
apresurada, por decirlo así. En hacer una conclusión que sea de manera apresurada. Ya, muy bien. ¿Qué ejemplo tendríamos? Está muy bien. ¿Qué ejemplo tendríamos aquí? ¿Alguien podría poner un ejemplo? Generalización apresurada. Les pongo un ejemplo ya rápidamente. Cuando veo que una persona bota basura en Quito, entonces digo, todos los quiteños son personas que botan basura. Veíamos en una imagen que decía, hay una plaga de ovejas negras, cuando solo había una. ¿Sí? Eso es generalización apresurada. De un hecho aislado, yo saco una conclusión de manera inconexa con las premisas, de manera apresurada. Falacia de ambigüedad. ¿Cómo se definía esta falacia de ambigüedad? Falacia de ambigüedad. ¿Alguien alguna definición para poner el ejemplo? Que los términos cambiaron de significado cuando ya se razonaba. En el razonamiento. Ya, en el razonamiento se genera un término que tiene un doble significado. Ejemplo, el que poníamos nosotros, Napoleón está tomando Malta y la otra persona creía que era un punto estratégico de Europa y realmente estaba tomando una bebida. O cuando se hablaba sobre la gravedad en dos sentidos. Cuando yo utilizo una palabra que tiene doble significado, eso es una falacia de ambigüedad. Y la falacia relativista, ¿cómo le definimos a la falacia relativista? Relativismo. Acuérdense de relativismo moral, la falacia relativista. Cuando algo puede ser cierto para algunas personas, pero para otras no. Ya, entonces, falacia relativista, relativo al punto de vista. Para una persona sí, para otra no. Acuérdense de esa imagen, una persona estaba viendo un número y otra el mismo número. Desde el punto de vista de una persona era un 9 y desde la otra un 6. Eso es relativista, es relativo al punto de vista que cada una de las personas tenga. ¿Alguna pregunta sobre las falacias? Ahora, formalice los siguientes argumentos. Con P, entonces, Q, a eso se refiere con formalizar. Una razón doble es invariable. Sí y solo sí es proyección desde un punto. ¿Cómo quedaría la formalización? ¿Cómo nos queda la formalización? A ver. P sí, solo sí Q. P, Bicondicional y Q. P bicondicional Q. Sencillo, ¿no es cierto? P bicondicional Q. Si ustedes van realizando esta formalización. Sencillo. Les dejo la segunda. Usted haga. Vamos con la última, que tiene más elementos. ¿Cómo nos quedaría? Siempre que los herbívoros corren o el frío en los polos es intenso, los planetas giran en torno al Sol. ¿Cómo quedaría? Primero identifique las variables, cuántas variables hay. De ahí de la identificación de las variables puede usted... A ver, vamos. P. P disyunción Q. P, ¿qué? No le entendí. Disyunción. No sé cómo se pronuncia, pero es para arribita esa. Ya, ok, para arribita. Disyunción Q.
Bestia, oye, condicional. recién me Eres. levanto, oye, ahorita me levanto y asustado por las Muy clases de bien, la verdad. vamos viendo esta idea. Ahora, esto no se olvide, esto implica ere. Disyunción. Condicional, ere. ¿Alguien alguna objeción? ¿Todos de acuerdo? No se olvide realizar esta, igual de sencilla que la anterior. Si los herbívoros corren o el frío en los polos es intenso, entonces los planetas giran en torno al Sol. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Explique el método de René Descartes para encontrar la verdad. No solo enuncie, sino explique. ¿Cuál era el método de Descartes? ¿Cómo funcionaba el método de Descartes? Aquí les voy a dar el nombre. La duda como método, decía Descartes. Dudar de todo, pero hay de, o existe algo que no puedo dudar de mi existencia. Y de ahí la famosa frase de Descartes, pienso, luego existo, mejor dicho, la existencia en cuanto a pensamiento. Es decir, no puedo dudar que estoy pensando, no puedo dudar de mi pensamiento, de todo lo demás puedo dudar. La existencia viene después de mi pensamiento. ¿Cómo funciona realmente la duda en Descartes? Trata de ejemplificar la metodología para alcanzar el conocimiento a través del dudar. Y cuando piensa, Descartes dice, de algo no puedo dudar, que en este momento estoy pensando. No puedo dudar de mi pensamiento. Puedo dudar de todo. Para Descartes, hasta de su propia existencia. Por eso es la famosa frase de Descartes, pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Pienso, luego soy. Porque el método para alcanzar el conocimiento es el dudar de todo, excepto de que estoy pensando. ¿Alguna pregunta sobre el método cartesiano, sobre el método de Descartes? ¿A qué nos llevaba justamente este método? A crear un concepto de sujeto. ¿Cuándo vimos esto? El pensamiento filosófico occidental y el pensamiento social latinoamericano. Aquí estábamos hablando de que algunos pensadores, entre ellos Descartes de la época moderna, crearon un concepto de sujeto, que toda la realidad, todo nuestro pensamiento se fundamentaba principalmente en el sujeto, en el yo. ¿Y cómo se plasma en Descartes? A través de su metodología, porque ¿quién es el que piensa? ¿Quién es el que analiza? ¿Quién es el que duda? Yo como sujeto individual. Entonces, la forma para alcanzar la verdad, para alcanzar el conocimiento, la única forma para Descartes es a través de la razón, a través del pensamiento. Lo racional me lleva a conocer lo que las cosas realmente son. Y puedo dudar de toda la existencia y de las cosas en sí mismo, pero de lo único que parte el conocimiento es a través del pensamiento. No sé si me explico. ¿Alguien alguna duda, alguna inquietud sobre esto antes de pasar? Pregunte antes de continuar. Entonces, no se olvide, el método que utiliza Descartes para encontrar la verdad es la duda como método. La principal característica propiamente entonces del método cartesiano está guiado en la duda. Vamos con la siguiente pregunta. Explique qué quiere decir que la principal característica de la filosofía latinoamericana sea su significado e interés por las preocupaciones sociales.
Desde la filosofía latinoamericana eliminamos esta consideración de la búsqueda de la verdad, de verdades absolutas, de todos estos elementos que decían Descartes y otros pensadores modernos. La filosofía latinoamericana se preocupa principalmente por lo social, por los cambios sociales, por la realidad en la que viven los latinoamericanos, la realidad principalmente fundamentada en el criterio de la lucha social, del cambio en la realidad. América Latina dice, primero debemos preocuparnos de nuestra realidad antes de estar buscando verdades absolutas ni verdades que no cambian. Principalmente debemos nosotros preocuparnos de nuestra realidad, de nuestro contexto, de lo que en cuanto nosotros vivimos. Por eso la filosofía latinoamericana se preocupa. ¿Y por qué más? Porque la filosofía latinoamericana necesita recabar, reconstruir la realidad histórica en la cual coexiste. No es la misma realidad histórica que Europa, y sobre todo por el proceso de colonización en América Latina. La filosofía latinoamericana se preocupa del contexto social por la realidad en la cual vive, dentro de un contexto donde la sociedad ha venido conformándose en la búsqueda de una identidad. Explique qué quiere decir Arturo Roig cuando expresa que la idea de verdad absoluta es criticable, porque todo sistema de pensamiento que se intenta posicionar como verdadero no puede ser universal, sino que depende de una representación local o particular. ¿Qué quiere decir Arturo Roig con esto? ¿Alguien alguna idea para pasar rápidamente a los siguientes puntos? ¿Qué quiere decir Roig con esa frase? ¿Qué será lo que quiere decir Roig? Ideas, opiniones. ¿Qué quiere decir Roy con eso, jóvenes? Rápidamente, se nos va el tiempo. Porque Roy manifiesta esto. La verdad absoluta es criticable. Puede ser universal, depende de una representación local. ¿Qué quiere decir Roy ahí? Está hablando de la filosofía latinoamericana, la contraposición a la idea cuando veíamos nosotros el tema de la reflexión de lo absoluto y de los hechos factuales. Ahí estuvimos hablando de que existe un camino de la filosofía dentro de la época griega, la época clásica, la época moderna, en la búsqueda propia de lo universal, no de lo particular, sino de lo que conlleva todo. La filosofía latinoamericana ha criticado esta posición de la razón como lo absoluto, de la búsqueda de la verdad absoluta. ¿Qué está diciendo Roig aquí? Para que lo tenga en cuenta. Directamente Arturo Roig está tratando de criticar esa idea de la verdad absoluta, que existe una verdad para todos, para todo. Que la verdad de la filosofía europea debe plasmarse en todo lado, en todo sitio, en todo lugar, en toda posición, que hay una sola verdad y que esa verdad debe implementarse. Toda búsqueda de verdad particular no sirve. Arturo Roig critica esa postura. Dice que no hay verdades absolutas, no hay verdades que se puedan plasmar en todo lugar, en todo sitio, sino que depende cada una de una representación particular, local. Por lo tanto, la filosofía latinoamericana debe buscar en su bagaje histórico para construir realmente una verdad propia. No buscar solo en lo europeo, no buscar solo tal vez en lo indígena, sino en la mezcla de cada uno de estos elementos.
Propiamente a esto entendemos una búsqueda de la verdad que no sea absoluta, que no sea para todos la misma, que no sea igual, sino que principalmente debe plantearse desde la realidad propia. Ahora, relacionándolo con la pregunta anterior, ¿por qué tiene preocupaciones sociales? Porque la filosofía latinoamericana no se basa en verdades absolutas, sino que trata de buscar una verdad propia y que le identifique. Explique una de las características de la filosofía latinoamericana. Una de las características de la filosofía latinoamericana, además de que se preocupa de los ámbitos sociales, también la filosofía latinoamericana se pregunta por la identidad propia del ser latinoamericano. Entonces hay dos elementos que podemos sacar de aquí. Una, la pregunta sobre preocupaciones sociales en América Latina, y otra, la búsqueda de identidad, que es un elemento sumamente importante en la filosofía latinoamericana. ¿Qué nos quedaría? Explicar qué es esta búsqueda de la identidad. Y propiamente la filosofía latinoamericana lo que quiere es tratar de identificar qué es lo propiamente latinoamericano. No se olvide que identidad son las características propias de una persona o un grupo de personas. La filosofía latinoamericana busca en la historia, en el contexto histórico, su propia identidad, tratando de conjugar la relación de la llegada de los españoles con lo indígena, con la mezcla que tenemos en general en América Latina. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Identifique o explique la diferencia entre colonialidad y colonialismo. Vamos con esto rápidamente. ¿Qué es la colonialidad? ¿Y qué era el colonialismo? ¿Qué es la colonialidad? ¿A qué hace referencia? La situación de sometimiento y dominio que Europa manifestó frente a los países denominados pobres. No entendí mucho. O sea, ahí hay un... Escríbale por el chat porque hay un eco, ¿ya? Vamos revisando. No se olvide puntualizar esto. El concepto de colonialidad, ¿a qué hace principalmente referencia? Colonialidad. Mientras la compañera va también escribiendo el concepto de colonialismo. La colonialidad es el sistema social y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota una colonia. ¿Eso es la colonialidad o colonialismo? Colonialidad. ¿Seguro? ¿Quién de acuerdo? ¿Quién desacuerdo? Colonialidad. Repita de nuevo. Ayúdeme repitiendo, por favor. Ya. El colonialismo es el sistema social y Ya económico. leyó. El colonialismo. El colonialismo, dice usted mismo. ¿Cómo dice la colonialidad? Dije el colonialismo. Ahí está. Y se confunden entre los términos. ¿El colonialismo qué es? De nuevo. El colonialismo es el sistema social y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota una colonia. Ya, muy bien. El colonialismo, pero el colonialismo es el sistema de sometimiento de un país extranjero a otro, que lo somete al sistema colonial. Es la época de la colonia. La llegada de los españoles nos pusieron en un sistema de colonialismo. Ahora, ¿qué era la colonialidad? Podemos decir que el colonialismo es propiamente un sistema político y económico de sometimiento. Ahora, el concepto de colonialidad hace referencia a la situación de sometimiento y dominio, pero de conceptos, de ideas, de opiniones. En cambio, el colonialismo
podemos hacer referencia al sistema político y económico que somete un pueblo a otro. ¿Cómo se da el sometimiento en la colonialidad? No se da a través del dominio de un país a otro, sino principalmente a través de las ideas, de las opiniones, de los conceptos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahí? Entonces, No, listo, claro. hace referencia a la colonialidad, al sistema de sometimiento y dominio, pero en cuestiones o en cuanto a los conceptos, a las ideas, a los modelos, a las perspectivas, a los sistemas, pero en cuanto a las ideas, a las ideas, modelos económicos, sociales. Por lo tanto, ya se rompió y se eliminó la colonia, pero puede seguir existiendo colonialidad. ¿Por qué razón? Porque dependemos de conceptos, ideas y modelos externos. En cambio, el colonialismo es cuando un país domina a otro y le somete, pero para no confundirnos con esto, y le impone una colonia. Entonces, nosotros creíamos que el momento que se acababa la colonia, el colonialismo, podíamos comenzar a pensar por nosotros mismos, pero de fondo, en realidad, seguíamos sometidos a la colonialidad. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es esta postura filosófica de América Latina para combatir todo tipo de colonialidad, para combatir sobre todo la perspectiva de que nos impongan ideas, opiniones, posturas. Eso sobre todo. Es el sistema o pensamiento crítico, fundamentado principalmente en América Latina. Interculturalidad y multiculturalidad. ¿Qué entendíamos por interculturalidad? Esto creo que es sencillo, ¿no es cierto? Inter, dentro de la relación entre las propias culturas, y la multiculturalidad, que en América Latina tenemos muchas culturas, muchas formas de entender la realidad. Aquí sí vamos a explicar quiénes eran los filósofos de la sospecha. Me refiero principalmente a Nietzsche, Freud y Marx. ¿Quiénes eran? Conocieron las fechas, los elementos que vimos. Los filósofos de la sospecha. Nietzsche, que está aquí en esta frase. Freud y Marx son los filósofos de la sospecha. ¿Por qué filósofos de la sospecha? Son tres filósofos que no se conocieron, que no trabajaron juntos, que no estuvieron en épocas pares, es decir, no estuvieron iguales en la misma fecha, pero que trabajaron temáticas muy parecidas y criticaron sobre todo la perspectiva del bien y el mal. Por eso la frase de Nietzsche: todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y el mal. Hay cosas que no pueden estar entabladas dentro del término ético, de la reflexión filosófica sobre el acto moral. De ahí finalmente estos elementos son los últimos que vimos: éticas normativas y no normativas, el utilitarismo de Stuart Mill, el imperativo categórico de Kant. Solo hay que explicar qué es el imperativo categórico. Pueden partir de la explicación de qué es un imperativo. Y el arte como mímesis, es decir, el arte como esta forma principalmente que se planteó desde la época griega en cuanto a la imitación de la naturaleza, de la realidad.
¿Alguna pregunta, alguna duda? No es mayor el tema donde más necesito su reflexión. En esta parte les he dado alguna idea y en la de Nietzsche. De ahí el resto lo hemos ido complementando y sobre todo está dentro de su cuaderno. Nada más. Lo último sobre todo es lo último que nosotros revisamos. No hay mayor inconveniente. Mímesis, aquella consideración del arte como imitación, no se olvide. Imitación es mímesis en griego, por si acaso. Ok, dudas, preguntas, inquietudes, no se olvide, acabe sus cuestionarios. Tenemos ya desde el día de mañana las evaluaciones. Así que si tiene preguntas, dudas, la última hora la realiza. Bien, jóvenes, con eso cerramos. Gracias, Eduardito. Gracias, Ya, jóvenes. Carlitos. Suerte.